amigos? Bienvenidos a Construyendo Leyes, un espacio que nos permite conocer de cerca el trabajo de todas las comisiones de la Asamblea Nacional. Soy Lorena Espinosa y en los próximos 30 minutos revisamos lo más importante de esta semana. Esta semana, Superintendente de Bancos presentó pruebas de descargo en la Comisión de Fiscalización en el marco del trámite de juicio político en su contra. Uso terapéutico del cannabis entra a debate en la Comisión del Derecho a la Salud. Comisión del Régimen Económico aprobó informe para segundo debate del proyecto de ley de eficiencia de trámites. El superintendente de bancos, Cristian Cruz, presentó sus pruebas de descargo en la Comisión de Fiscalización. Esto en el marco del pedido de juicio político que se tramita en su contra. Como parte de su defensa, la autoridad aseguró que no ordenó declarar la reserva de los estudios actuariales del IES. Durante la comparecencia, el superintendente de bancos, Cristian Cruz, aseguró que no incumplió resoluciones de la Contraloría y que el intento de iniciarle un juicio político responde a otros intereses. Bueno, todo esto va atrás de lo que sucedió años atrás en el traspaso del Fondo de Cesantía del Magisterio Ecuatoriano, que una vez más, el día de hoy, nosotros hemos dejado claro que todo ese actuar fue conforme y apegado a la ley y al derecho. Cruz dijo que no le correspondía la destitución de Richard Espinosa, sino al Ejecutivo como ente nominador, y que él no fue quien decretó la reserva de los estudios actuariales. Nosotros hemos entregado el documento en el cual queda demostrado que este superintendente no fue quien declaró la reserva de los estudios actuariales en el año 2015, que eso se hizo en el año 2013 en una gestión anterior. La presidenta de la Comisión de Fiscalización, María José Carrión, señaló que se llamará a una sesión para analizar las pruebas de cargo y descargo. Dijo que esperan que las posturas políticas no primen en la decisión. A una sola persona ha hecho un solo descargo y hará un solo descargo hasta el día viernes, lo cual facilita un poco que tengamos los tiempos avanzados ya con la información procesada de las pruebas de cargo, de las comparecencias. La comisión prevé tener listo el informe como fecha tope hasta el miércoles próximo. Sin dejar el compromiso de analizar el monto total de la deuda que será analizado hacia futuro. Hay una comisión establecida entre el Ministerio de Finanzas y el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social para establecer el monto total de acuerdo al informe actuarial que se está realizando en este momento, que es lo que la Contraloría en el año 2015 ya determinó que se haga y que ahora se ha ratificado ya el compromiso institucional para que esto se desarrolle adecuadamente. Cristian Cruz aseguró haber desvirtuado las acusaciones y considera que la decisión correcta sería el archivo del juicio político. Sobre una evaluación a su gestión propuesta por el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, dijo que acudirá y presentará pruebas documentadas como lo hizo en fiscalización. Clever Aranda, Televisión Legislativa. Los Ministerios de Defensa del Interior y la Policía Nacional están de acuerdo con eliminar el libro tercero del Código de Entidades de Seguridad Ciudadana. La normativa da paso a la creación del Servicio de Protección Pública propuesto por el expresidente Rafael Correa. Fue en mayo del 2017 que la Asamblea Nacional aprobó el Código de Entidades de Seguridad Ciudadana. La normativa está constituida de 3 libros y en el tercero, los legisladores dieron paso a la creación del Servicio de Protección Pública. Ahora, la Comisión de Relaciones Internacionales busca reformar ese articulado. Para ello, recibió al ministro de Defensa, Osvaldo Jarrín. Y además, que es una entidad de servicio de seguridad pública, con lo cual, a más de militarizar la seguridad, se está estableciendo un mecanismo para el control social. En su momento, la presidenta de la Comisión de Relaciones Internacionales, María Augusta Calle, señaló que no se está desmereciendo el trabajo de la Policía Nacional y de las Fuerzas Armadas. Además, descartó que existan grupos clandestinos. Eso es lo que se quiere hacer en el país, tener esa libre voluntad de manejar a las organizaciones jerarquizadas militares para utilización política. A diferencia que instituciones nuevas que se generan, son instituciones que están proclives a ser instituciones de gobierno que no respondan a esta lógica de Estado y generan una serie de conflictividad detrás de esto en la teoría política. Con este criterio coinciden los asambleístas Fernando Burbano y Fernando Callejas, quienes argumentan motivos constitucionales para eliminar esta normativa legal. El 158 habla que las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional son las instituciones de protección de los derechos, libertades y garantías de los ciudadanos. La creación de este servicio público de protección, además de que se va contra la Constitución,
requerirá de ingentes cantidades de dinero. Pero la asambleísta Doris Solís, ex integrante de las filas de Alianza País, sostiene que su bancada votará en contra de la reforma a esta normativa legal. Además tiene un plazo de conformación porque recluta personal civil, tiene que ser capacitado, especializado en el tema, siempre supeditado al Ministerio del Interior, a la Constitución y a la ley. Este debate deberá ser llevado al Pleno. El Código de Entidades de Seguridad Ciudadana consta de 4 libros e incluye la legislación sobre la estructura, procesos y mecanismos que ejecutan las entidades de seguridad que están bajo la competencia del gobierno central y de los gobiernos autónomos descentralizados. Ricardo Bravo, Televisión Legislativa. El uso del cannabis con fines terapéuticos y la prevención de enfermedades crónicas fueron los temas analizados al interior de la Comisión del Derecho a la Salud en el marco del tratamiento del proyecto de Código Orgánico de la Salud. Los comisionados escucharon también los testimonios de familiares y pacientes que usaron cannabis para reducir sus dolores. El uso del cannabis para fines médicos y terapéuticos es una de las propuestas que contempla el articulado del libro 2 del proyecto de Código de la Salud y es precisamente uno de los temas de análisis en la mesa legislativa. Los comisionados escucharon varios testimonios de vida de miembros de la Agrupación Nacional de Pacientes con Enfermedades Catastróficas, que han usado el cannabis como medicina alternativa para calmar los intensos dolores derivados de su enfermedad. Es el caso de la esposa de Alexis Ponce, sobreviviente de cáncer de mama. Tuvimos que acudir a este fantasma que recorre el Parlamento y el país, y que no es un fantasma, es parte de las medicinas que ahora hay en el mundo. Una gotita canábica de un spray, no es fumar, no es droga, bastó para que ella pudiera dormir de nuevo. Según el representante de la agrupación, el uso de un medicamento que contiene mínimas dosis de cannabis puede ayudar a enfermedades como la metástasis, Parkinson y epilepsia. El derecho humano a paliar el dolor de los seres que amas tiene que ser entendido y atendido sin prejuicios. En la comisión además se analizó la promoción de salud para prevenir las enfermedades crónicas. El docente Guillermo Paraje manifestó que según datos de organismos internacionales, la obesidad infantil en el Ecuador creció el 1000% en los últimos 40 años. La causa responde a la ingesta de alimentos no saludables, sobre todo el consumo de bebidas azucaradas. A medida en que esas bebidas se vendan sin ningún tipo de restricción a menores, en la medida en que se haga publicidad apuntada a menores, en la medida en que el precio de estas bebidas no refleje el verdadero costo social, entonces el consumo de esas bebidas va a estar por encima de lo que es socialmente óptimo. Según el experto, a nivel general, solo por el consumo de estas bebidas se pierden casi 2000 años de vida saludable. Además, implica un costo económico para el Estado porque provoca otro tipo de enfermedades. Es de alrededor de 1.7 puntos del Producto Interno Bruto. Eso, si mal no recuerdo, son como 1.500 millones de dólares al año. Entre niños y adultos. Las observaciones expuestas se tomarán en cuenta de cara a la elaboración del informe para segundo debate. Lorena Espinosa, Televisión Legislativa. La Comisión de los Trabajadores recibió al director general del IES para que explique sobre la resolución adoptada tras la aprobación de la Ley de Seguridad Social sobre el descuento a jubilados. La resolución que permite descontar el 2.76% a jubilados y pensionistas para financiar la 13ª y 14ª pensión y el auxilio de funerales incidió que la Comisión de los Derechos de los Trabajadores convoque a Manolo Rodas, presidente del Consejo Directivo del IES, quien presentó una excusa por temas de agenda. Esto generó inconformidad ante la mesa legislativa. En su reemplazo intervino Carlos Vallejo, director general del IES. En su exposición hizo un análisis de la base legal sobre el sistema de seguridad social y el financiamiento de las prestaciones. Únicamente me financia el gasto en pago de pensiones de 13º y 14º en un 12.9%. Esa es la realidad de los efectos financieros del pago de las décimas pensiones. Tras su intervención, a todos los integrantes de la comisión convenció su exposición. Las legisladoras Cristina Reyes y Samia Tacle dijeron que no existe claridad en los datos. Lo que sí está claro, dijeron, es que la resolución debe ser derogada y que el IES deberá buscar las formas de financiamiento que no afecte al jubilado. Y nuevamente el pedido, el exhorto y la conminación al Consejo Directivo a que se derogue inmediatamente esta resolución. Tiene que haber el principio de sostenibilidad. Entonces, era una medida
que no estaba sostenible cuando se la tomó. Con documentos en mano, Manuel Muñoz, presidente de la Confederación de Jubilados del Ecuador, hizo duras críticas al manejo de los recursos del IES. No existe sostenibilidad, señaló. Hay que preguntar es dónde se va la plata, porque de 25 a 26 millones anuales no creo que se gaste en mortuoria más de la mitad. La Comisión de los Derechos de los Trabajadores convocará nuevamente al presidente del Consejo Directivo del IES. Mariela Logroño, Televisión Legislativa. La Comisión de Participación Ciudadana retomó el tratamiento del proyecto de ley de la Defensoría del Pueblo que se remitió a la Asamblea en el 2013. Esta ocasión, la mesa legislativa escuchó duras críticas de Gina Benavides, defensora del pueblo. Se trata del proyecto de ley de la Defensoría del Pueblo que reposa en la Asamblea desde el año 2013. Una iniciativa que a criterio de la defensora encargada Gina Benavides se contrapone a lo establecido en la Constitución y a instrumentos internacionales en materia de derechos humanos. Es una propuesta que fue presentada en otra administración, bajo otras concepciones, bajo otro momento político también, y eso devela el proyecto. Pero las observaciones no quedan ahí, pues según manifestó, los ejes que deben marcar la ley de la Defensoría, como la promoción y la prevención, no son abordados ampliamente en esta iniciativa. El proyecto de ley hace un énfasis en la protección y una protección meramente reglamentaria y cuasi judicial. Nosotros consideramos que una Defensoría del Pueblo tiene que tener un equilibrio entre la protección y la promoción. También hay críticas en el ámbito sancionador. La defensora explicó por qué. La ley establece sanciones. Una institución nacional de derechos humanos por su esencia no puede poner sanciones. Entonces creemos por esto que el proyecto tiene que ser seriamente estudiado. Esta propuesta normativa, según el legislador Héctor Yepes, titular de la mesa legislativa, deberá ser socializada con los diferentes actores sociales, pues el proyecto toparía incluso las competencias de la Defensoría. No existe claridad, indicó. Un tanto polémico porque pretendía darse atribuciones casi como si fuera un juez, el defensor del pueblo. Durante el primer debate del proyecto desarrollado en el año 2014, se plantearon varias observaciones, como la necesidad de que esta normativa esté orientada a resolver problemas de la ciudadanía y de las comunidades. Se alertó además de que se está dando al defensor del pueblo la posibilidad de juzgar y sobre todo también en la inmunidad del defensor del pueblo en el cumplimiento de sus actos. Mariela Logroño, Televisión Legislativa. La asambleísta Verónica Arias presentó una propuesta de reformas a la Ley de Energía Eléctrica en la Comisión de Desarrollo Económico. La propuesta consiste en que las tarifas de energía eléctrica sean trasladadas a los municipios. Se trata de un proyecto de reformas al segundo inciso del artículo 62 de la Ley Orgánica del Servicio Público de Energía Eléctrica. Según ese articulado, el cobro del rubro está a cargo de las empresas eléctricas, pero según detalló la asambleísta Verónica Arias, esos valores no son transferidos a los gobiernos autónomos descentralizados. El alumbrado público, ornamental e intervenido está a cargo de los municipios. Así lo establece la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica, pero el cobro de este rubro está a cargo de las empresas eléctricas que no transfieren estos recursos a los municipios que de acuerdo con esta ley están encargados de prestar este servicio. De ahí que expuso en la Comisión de Desarrollo Económico la propuesta. Que al final del segundo inciso del artículo 62 de la Ley Orgánica del Servicio Público de Energía Eléctrica se agregue lo siguiente. Las empresas eléctricas cobrarán en las planillas la prestación del servicio de alumbrado público ornamental e intervenido y transferirán mensualmente ese rubro de forma automática y directa a los municipios que efectivamente lo prestan. La Comisión de Desarrollo Económico prevé sesionar en los próximos días para iniciar con el debate del proyecto de reforma a la norma. Ricardo Bravo, Televisión Legislativa. Seguimos con más de Construyendo Leyes. Les contamos que la Comisión del Régimen Económico aprobó el informe para segundo debate del proyecto de ley de optimización y eficiencia de trámites. El documento optimiza tiempo y mecanismos al ciudadano al momento de realizar un trámite. Además, contempla beneficios para las compañías.
Con 10 votos afirmativos, la Comisión del Régimen Económico aprobó el informe para segundo debate del proyecto de ley de optimización y eficiencia de trámites. Una propuesta que, según los comisionados, permitirá agilitar los procesos de los ciudadanos al momento de efectuar algún trámite en alguna institución de los distintos niveles de gobierno. Porque lleva realmente a que logremos destrabar ese sistema burocrático que oprime realmente al desarrollo del Ecuador. Mucho más simples, que le faciliten la vida al ciudadano, al usuario, a la persona que hace uso de los mecanismos gubernamentales, tanto a nivel de los gobiernos seccionales como también del gobierno nacional. La asambleísta Vilma Andrade manifestó que se han analizado las observaciones recogidas en el primer debate y que el informe para segundo debate no cambia el espíritu del proyecto. Destacó que en el documento se contempla, por ejemplo, que las instituciones puedan realizar su liquidación de manera inmediata y propuso que las empresas puedan tener un objeto social único. Explica las razones. Una empresa que empiece a hacer, que se constituya como empresa para hacer muebles de oficina, pero que en el trayecto esa tarea no le fue bien y pueda cambiar y pueda decir yo ahora me dedico a hacer zapatos, lo pueda hacer. Porque miren, la producción, la economía no es tan lógica como una ley. De su parte, la asambleísta Mae Montaño argumentó que el proyecto beneficia al emprendedor y propuso que se incluyan beneficios en materia de registros para quienes produzcan comestibles en materia de salud. En productos que tienen que ver con el registro oficial, que se dé toda la facilidad, sin dejar de cumplir esta responsabilidad que tiene el Estado, ¿no? El documento deberá ser remitido a la presidencia para que en lo posterior lo incluya en la agenda de una próxima sesión plenaria. Lorena Espinosa, Televisión Legislativa. Bien, y precisamente fueron 13 básicamente los ajustes que realizó la Comisión del Régimen Económico del primer debate a este informe para segundo debate que se aprobó ya este miércoles al interior de la mesa legislativa. ¿Cuáles son esas modificaciones que realizó la comisión? Le preguntamos ya a la asambleísta Gabriela Larreati. Asambleísta, ¿cómo le va? Coméntenos un poquito cuáles fueron estas modificaciones. Usted nos comentaba que básicamente esta ley se la reconstruyó al interior de la Comisión del Régimen Económico. Sí, hablar de 13 modificaciones es realmente poquísimo. Las 13 modificaciones son desde la última reunión que tuvimos hasta el día miércoles que salió el informe para primer debate. Entonces, realmente la ley fue modificada en su totalidad. Esta ley fue presentada como iniciativa de un asambleísta del periodo anterior y tenía unos 5 artículos, de los cuales queda uno, que es un artículo respecto de los permisos de bomberos para los permisos de operación. Y realmente se ha construido la ley desde cero, ¿no? Con la idea de hacer más eficientes los trámites administrativos. Vimos, tanto en la ley de reactivación económica como en la ley de fomento económico, que todos los ciudadanos dicen, ya chévere, tenemos estas exenciones y todo, pero emprender en el Ecuador, hacer un trámite en el Ecuador es mortal, es realmente agotador, la gente se despecha de los trámites, tienen que ir y venir a las entidades públicas en un verdadero viacrucis muchas veces. Con ese ánimo es que la Comisión de Régimen Tributario, de Régimen Económico y Tributario, tomó esta ley y realmente la construimos desde cero. Se han incluido muchísimas cosas, muchos principios como son celeridad, como son un gobierno que los trámites basen siempre en informático, que propenda a que las cosas se hagan en línea sin perjudicar a las personas que por alguna razón no pueden hacer las cosas en línea, que las entidades tengan canales abiertos para las personas que no pueden, que no tienen acceso a servicios en línea, pero que siempre el país entero, toda la institucionalidad, vaya hacia un gobierno en línea, hacia un gobierno en que se pueden hacer los trámites en línea, a que se implemente la firma electrónica, que además tenemos que recordar ya no es el trámite como inició el trámite de firma electrónica que uno tenía que sacar en el Banco Central y que costaba muchísimo la firma electrónica, el token me parece que se llama de firma electrónica. Ahora es mucho más fácil, lo han dicho las entidades públicas. El SENAE, por ejemplo, ya usa la firma electrónica y a eso queremos llegar, a que los usuarios no tengan que ir 20 veces a una institución pública para hacer un trámite, sino que ojalá se pudiera hacer todo sentado en la casa en línea
y si es que tiene que ir por temas ya que su presencia es indispensable, sean la menor cantidad de veces posibles y que haya una mayor actividad de parte del gobierno, no que sea el usuario el que tenga que siempre estar encendiendo el motor dentro de un trámite. Asambleísta, usted nos ha dicho entonces que esta ley fue modificada totalmente, quedó uno de los 5 artículos que estaba en un inicio. ¿Cómo le va a beneficiar ya al ciudadano? Usted ha dicho que es una ley que va a agilitar la tramitología ¿de quién? ¿De solamente las empresas públicas, de todos los niveles de gobierno? ¿Hacia dónde se apunta específicamente? La ley apunta a todos los niveles de gobierno, gobierno central, empresas públicas, incluso GATS. Todos los GATS tendrán, muchas veces se les está empujando a los GATS a que cumplan con cierta normativa, como por ejemplo en línea. Entendemos que hay GATS pequeños, pero tienen que ya modernizarse y tienen que invertir ya en sistemas más modernos de atención. ¿Se pone algún tiempo establecido para que estas instituciones precisamente puedan incorporar tecnologías de la información? Hay plazos diferentes para diferentes exigencias que da la ley. Entonces, una de las exigencias precisamente es, la primerita es publicar en la página web todos los trámites y cuáles son los procesos y los pasos que tiene cada institución. Para eso me parece que tienen 90 días. Para evitar el ir a averiguar y que le digan, espérese un ratito, váyase aquí, váyase acá, primero tenía que irse para acá con este papel. Exactamente. Todas las instituciones tienen que tener publicadas en sus páginas web todos los trámites que tienen a su cargo y todos los requisitos que tiene cada trámite. Y las instituciones no van a poder pedir unos requisitos que no estén publicados en la página web. Y también el cruce de información, que era un tema que se hablaba, porque si no, decían también las personas que comparecían ante la comisión que primero tenía que irse a una institución y no era posible el cruce cuando era información pública. Las instituciones ahora van a tener la obligación de tener los acuerdos con la DINARDAP. Recordemos que la DINARDAP ya tiene toda la información de todos los ciudadanos. Entonces, las instituciones tienen que solamente hacer unos acuerdos con la DINARDAP en que la institución que recibe información se la va a dar al DINARDAP y va a tomar también la información del DINARDAP para evitar que el usuario tenga que cada vez estar comprobando cosas que ya están en el sistema. Por ejemplo, un título profesional. Una copia de cédula. Un título, una copia de cédula, un título profesional. Uno saca el título profesional una vez en la vida. ¿Por qué tengo que andar con mi título profesional por poco y en la cartera para demostrar cada vez que ese es mi título profesional y cada vez tengo que validar mi título profesional? Ejemplos así, ¿no? Eso ya tiene la DINARDAP, tiene el registro civil, simplemente esa información se toma como cierta. También se cambia a un principio en que las instituciones tienen que dar como válida la información que le proporciona el ciudadano. Nosotros aquí, lamentablemente, las instituciones siempre dan como falsa. Entonces uno tiene que estar probando que la información que uno le está dando es verdadera. La idea es ir a la presunción de validez de la información que el ciudadano da y, por supuesto, si es que el ciudadano le ha mentido, pues tendrá sus consecuencias, sus sanciones, que incluso pueden llegar al ámbito penal. Pero no podemos partir de que la información es falsa. Asambleísta, ¿cuándo se estima ya este tema pase al Pleno y si podrá tener objeciones por parte del Ejecutivo? Yo espero que esta ley pase al Pleno la próxima semana o máximo en 2 semanas. Es una ley, es realmente la ley más completa de iniciativa legislativa que tenemos en el año 3 meses que estamos en funciones. O sea, todos podemos ver que las leyes que se han aprobado enteras han sido las que han venido con urgencia económica por parte del Ejecutivo, básicamente, y la de violencia contra la mujer. Las 3 han sido del Ejecutivo. Entonces, esta es una primera ley completa que va a aprobar la Asamblea Nacional, que es de iniciativa legislativa. Si bien, bueno, la iniciativa, como decía, solamente quedó un artículo de la iniciativa, fue construida en su totalidad en la comisión, pero es una ley importante y es una ley que la gente está esperando. Realmente hay muchas cosas que la gente dice, qué bestia, al fin les estamos obligando a las entidades públicas a modernizarse, a tener tiempos de resolución, a que los funcionarios públicos sean evaluados por la atención que dan.
Bien, muchísimas gracias a la asambleísta Gabriela Larreategui, que nos ha comentado un poco sobre cuál es el contenido de este proyecto de ley de eficiencia de trámites que ya esta mesa legislativa ha aprobado el informe para segundo debate y en la próxima semana estará entonces en discusión en el plenario. Nos vamos a una pausa. Continuamos con más de Construyendo Leyes y ahora revisamos el trabajo de las comisiones ocasionales. La Comisión Ocasional de Jubilado recibió a varias autoridades y escuchó el estado y el avance de los pagos pendientes que tiene el gobierno con los jubilados. Les tenemos un resumen. Según el ministro de Trabajo, Raúl Ledesma, entre el 2017 y 2018 se han destinado por concepto de pago de jubilaciones $610 millones en beneficio de 11.666 jubilados. Aseguró que de la deuda total se ha cancelado el 50%. En el 2017, 367 millones y en el 2018, 244 millones. El monto restante asciende a 626 millones. Las carteras con mayor número de jubilados son educación y salud. El ministro anunció además que se logró un acuerdo con el Ministerio de Finanzas para empezar los pagos desde la próxima semana de manera paulatina y prioritaria. Un valor mínimo de $5 millones mensuales, un valor mínimo que nos va a permitir ir pagando a 100 jubilados mensualmente. También entregó una propuesta de derogatoria y sustitución del Acuerdo Ministerial 094, que define las condiciones y requisitos para la jubilación. Cada ministerio tendrá que planificar con sus potenciales jubilados, con las personas que quieren acogerse a la jubilación, tendrá que planificar de su propio dinero y pagar de su propio dinero. A la sesión de la Comisión Ocasional también acudió el ministro de Educación, Fander Falconi. Él indicó que por concepto de pagos de jubilación entre el 2008 y 2017, la deuda llegó a $760 millones. De ello se ha cancelado el 42%, que representa a un poco más de 6.000 jubilados. En el caso de la LOCEP, nosotros hemos emitido la compensación jubilar a 484 personas. En el caso de la Ley Orgánica de Educación Intercultural Bilingüe, hemos emitido una erogación de 277 millones de dólares y en el caso del Código del Trabajo hemos erogado 17.7 millones de dólares. A la sesión estaban invitados los ministros de Salud y de Defensa. Ambos habían enviado a 2 delegados. Sin embargo, la comisión contestó que se requiere de su presencia. El próximo viernes, la mesa legislativa tiene previsto recibir al ministro de Finanzas y al secretario nacional de Planificación. Con ello culminaría el ciclo de comisiones generales. Lorena Espinosa, Televisión Legislativa. La Comisión Ocasional de Tránsito continúa con el tratamiento del proyecto de reformas a la Ley de Tránsito, Transporte y Seguridad Vial. Esta semana escuchó observaciones de la Policía Nacional. Los tiempos apremian a la Comisión de Tránsito. La falta de quórum ha afectado en el tratamiento de los artículos para reformar la ley. Así manifiesta el legislador Freddy Alarcón. Preocupante para el país, para quienes formamos parte de esta comisión. No hemos avanzado mayor cosa. El número de accidentes sigue creciendo en el país. Ante la comisión compareció el coronel de policía Wilson Pavón, director de tránsito, para realizar aportes que ayuden a reducir las estadísticas de accidentabilidad en el país. La ejecución de un control se traduce en el cambio positivo, se espera, del cambio del comportamiento de los usuarios de las vías, y es justamente esta información que nosotros vamos a contribuir. La parte técnica especializada del control del tránsito y también la investigación de los siniestros viales que Policía Nacional maneja también. A criterio del presidente de la comisión, Fafo Gavilanes, uno de los principales problemas es las inobservancias a las leyes, como por ejemplo conducir con licencia caducada o sin puntos. Sí, también se va a revisar porque hay algunos de los casos que son sancionados 3 veces por la misma causa. También se analizará aquello, esto en conjunto con la Comisión de Justicia, y de esa manera se expedirá el documento al país. Freddy Alarcón señala que sanciones más fuertes no son necesariamente soluciones. Partidario más bien de que se
entre en un proceso de capacitación, de conocimiento. Esto es un poco a largo plazo, porque yo creo que las leyes más coercitivas no nos cambian la conciencia. En julio, la comisión deberá presentar un informe para primer debate de la propuesta en materia de tránsito. Clever Aranda, Televisión Legislativa. Y así concluimos esta emisión, amigos, pero recuerden que ustedes pueden seguir el trabajo de las comisiones de cerca a través de sus cuentas de Twitter. Hasta la próxima entrega.